Hola estimados estudiantes, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien en compañía de su familia, eh, pues en contacto con sus amigos y todo, ¿no? Procurando que este trámite del año lectivo sea lo más normal posible. En el día de hoy pues vamos a continuar con el tema que estábamos explorando en la clase pasada. No he querido dejarlo allí, he querido llevarlo un poco más lejos, a pesar de que todavía no estamos en este tema de fórmulas químicas, todavía no hemos visto reacciones químicas, pero de todas maneras pienso que es importante atar lo que hemos estudiado de estados de oxidación y estructuras de Lewis a lo de fórmulas químicas de una vez. Entonces vamos a hacer un pequeño abordaje de esto para que les quede claro. Y esto es un prerequisito porque luego vamos a trabajar directamente sobre los compuestos, los tipos de compuestos y cómo los sintetizamos simulando las reacciones a través de ecuaciones químicas. Bueno, entonces para comenzar vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a estudiar los compuestos binarios, que son los más sencillos. Son tres tipos: los compuestos de oxígeno y los compuestos de hidrógeno. Falta otro que son las sales. Las sales, esas las vamos a dejar para después. Por ahora vamos a estudiar los compuestos de estos dos elementos. Los compuestos de oxígeno se denominan óxidos y los óxidos se categorizan en dos tipos de óxidos, digamos. Los básicos, que corresponden a la reacción entre oxígeno más un metal, y los óxidos ácidos, que corresponden a la reacción del oxígeno pero con un no metal. ¿Vale? Se llaman básicos y ácidos porque cuando estas dos sustancias, estos dos óxidos reaccionan con agua, el básico da origen a una base y el ácido da origen a un ácido oxácido. Por eso se denominan óxidos básicos y óxidos ácidos. Respecto al hidrógeno, el hidrógeno forma dos tipos de compuestos. Los hidruros, que corresponden a la reacción del hidrógeno y un metal, y los hidrácidos, que corresponden a la reacción del hidrógeno y un no metal. Hay que tener algo muy en cuenta. En los óxidos, el oxígeno siempre va a ser el elemento más electronegativo, mientras que en los del hidrógeno las dos categorías muestran las dos caras del hidrógeno en cuanto a la electronegatividad. En los hidruros, el hidrógeno es el más electronegativo, entonces en los hidruros el hidrógeno se escribirá a la derecha en el compuesto. En los hidrácidos el hidrógeno es el menos electronegativo, entonces se escribirá a la izquierda. O sea, en los hidruros el hidrógeno gana un electrón, mientras que en los hidrácidos el hidrógeno pierde un electrón. ¿Vale? Vamos a tener algunas reglas en consideración para el trabajo que vamos a desarrollar. Primero, entonces, como les decía, el elemento más electronegativo se escribe a la derecha en la fórmula química del compuesto. Miramos los estados de oxidación en la tabla periódica. Ahora sí es necesario mirar los estados de oxidación para ver cuántos electrones comparte, ¿sí? O cede o gana. Acuérdense que el estado de oxidación muestra una carga, digamos, ficticia o hipotética, suponiendo que todos los enlaces fueran iónicos, ¿sí? Esa es una suposición. Entonces, el menos electronegativo es como si soltara los electrones y el más electronegativo es como si los ganara. Así, los enlaces, la diferencia de electronegatividad es de para un enlace covalente. Acuérdense, el estado de oxidación es hipotético, no es algo real. Y entonces la idea para cuadrar las fórmulas químicas en los compuestos es mirar el movimiento de los electrones, contar cuántos átomos hay y cuántos átomos ganan o pierden los electrones, y así se calcula la presencia del otro átomo acompañante, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita en la práctica. Bueno chicos, entonces vamos a trabajar en algunos ejercicios cortos. Esto no tiene mayor complicación, además es solamente demostrativo para que ustedes vean cómo funciona este tema de los estados de oxidación en las fórmulas químicas. Y las estructuras de Lewis es lo mismo que nosotros analizamos. Entonces, para hacer la representación de los electrones en la estructura de Lewis, acuérdese, para los elementos representativos, que son los del grupo 1, 2 y del 3 al 18, para eso usted sigue el grupo periódico, ¿cierto? El grupo químico. Entonces, si dice grupo 13, tiene 3 de valencia, si dice grupo 18, 8 de valencia, y estos 1 y 2 respectivamente. Pero para estos usted representa los electrones de valencia, los representa según el estado de oxidación, ¿vale? Pero acá ya vamos a ver entonces cómo eso cambia. O bueno, los electrones siguen siendo lo mismo, pero cuando vamos a ver los estados de oxidación, ahí ya va a mirarse cuántos elementos de uno de los elementos reacciona con cuántos elementos de otro elemento, del otro elemento que reacciona. Acuérdense que estamos en compuestos binarios.
Entonces vamos a hacer un ejercicio inicial. Vamos a ver qué pasa con el magnesio y el hidrógeno. Si ustedes miran, el hidrógeno, él tiene una electronegatividad de 2.2, en general es mayor que la de los metales, ¿cierto? Entonces, por eso es que se habla de los hidruros como una reacción entre hidrógeno y un metal. Como los metales son menos electronegativos que el hidrógeno, entonces los metales se ponen a la izquierda y el hidrógeno a la derecha, en un compuesto, en un hidruro, pues. Entonces vamos a escribir con dos colores, ¿cierto? Si reacciona el magnesio más el hidrógeno, nosotros esperaríamos que se forme un hidruro, ¿cierto? Que tendría esta fórmula química, MgH. Esa sería su fórmula química. El número de electrones estaría bien, eso lo vamos a ver ahora. El magnesio está en el grupo 2, ¿sí? Él es el menos electronegativo, o sea que él va a perder electrones. ¿Cuántos pierde? Aquí lo dice el estado de oxidación, él pierde 2, por eso adquiere carga de más 2. Mientras que el hidrógeno puede tener dos estados de oxidación. Menos 1, que indica que gana electrones, un electrón. Acuérdense que si él gana un electrón, completa 2 y se transforma en el gas noble más cercano, que es el helio. En el primer nivel de energía caben 2 electrones. ¿Se acuerda que nosotros decíamos? Ahí se completa, es un octeto incompleto, se le llama eso. Si reacciona con uno menos electronegativo, el hidrógeno gana un electrón, pero si reacciona con uno más electronegativo, pierde un electrón. Como estamos hablando de hidruros, entonces el hidrógeno gana. ¿Cuántos gana? Él gana 1. Entonces, el hidrógeno, él va a ser de carga menos 1. Estado de oxidación menos 1. El magnesio tiene un estado de oxidación de más 2. Entonces, mire, el estado de oxidación me va a indicar cuántos átomos de cada especie hay en la molécula. Si hay un magnesio que libera 2 electrones y cada hidrógeno puede solamente coger un electrón, entonces ¿cuántos hidrógenos se necesitan? Lógicamente se necesitan 2 hidrógenos. Entonces la fórmula de este compuesto sería MgH2. Si se dan cuenta es algo sencillo. ¿Cómo se llama el compuesto? Dihidruro de magnesio. ¿Listo? Esto no lo hemos visto, esto vamos a verlo más adelante, entonces no se preocupen. Sencillo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, reaccionar al vanadio con el hidrógeno nuevamente. Entonces, el vanadio tiene un estado de oxidación de más 5, pero el hidrógeno solo puede ganar un electrón. ¿Cuántos hidrógenos necesita usted para reaccionar para que capten los 5 electrones que va a soltar el vanadio? Ustedes ya tienen la respuesta. BH5. ¿Cierto? ¿Por qué sé eso? Porque el hidrógeno en los hidruros, su estado de oxidación es menos 1 y del vanadio es de más 5. Entonces, ¿qué significa? Que el vanadio, para que tenga más 5 de carga hipotética, él soltó 5 electrones, pero el hidrógeno solo capta 1. Entonces, ¿cuántos hidrógenos necesita? Pues necesita 5. ¿Vale? ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Pentahidruro. Pentahidruro de vanadio. ¿Listo? No tiene complicación. Bueno, sigamos. ¿Qué pasaría en el caso de los ácidos hidrácidos? En los ácidos hidrácidos, el hidrógeno va a reaccionar con un no metal. Ah, bueno. Entonces, si es un no metal, entonces va a ser que estos no metales son más electronegativos que el hidrógeno, o sea que el pobre hidrógeno ahí va a perder. Entonces, él va a tener un estado de oxidación de 1, de más 1. Entonces el hidrógeno ya no va a la derecha, sino él va a la izquierda, se va a ver saqueado. Vamos a ver qué pasaría entonces si el hidrógeno reacciona con un cloro. El cloro, si ustedes se dan cuenta, está en el grupo 7, 17. Tiene 7 electrones de valencia. ¿Cuántos necesita para completar su octeto? Uno solo. Mira, aquí está, menos 1. Si gana un electrón, adquirirá una carga de menos 1. Ese es uno de los estados de oxidación que tiene el cloro.
El hidrógeno, entonces, en los ácidos hidrácidos, él tiene un estado de oxidación de +1. ¿Se necesita otro átomo ahí? No, porque el hidrógeno suelta un electrón que lo coge el cloro. ¿Sí? Y ya está la fórmula química. ¿Cómo se denomina este compuesto? Se llama ácido clorhídrico. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer otro ejercicio. No me he dicho tratar, no, vamos a hacerlo. ¿Qué pasaría si el hidrógeno reacciona con otro no metal? En este caso el azufre. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el número de átomos que debería haber de cada elemento. El azufre está en el grupo 16. ¿Cuánto le falta para el octeto? 2. Si gana 2, ¿qué carga adquiriría? -2. Entonces ahí sería el estado de oxidación -2. ¿Sí? El hidrógeno siempre en los hidrácidos va a tener una carga de +1. +1. Entonces, para él ser +1 libera un hidrógeno, pero el azufre no, perdón, para él ser +1, disculpen ahí, libera un electrón, pero el azufre no se satisface con un electrón, él necesita 2. ¿Qué se necesita entonces allí en esa fórmula química? Necesita de la presencia de otro hidrógeno. ¿Cómo se denomina el compuesto? Ácido sulfídrico. ¿Listo? Miren, no tiene ninguna complicación. Terminemos con otro ejercicio. Vamos a mirar qué pasa en el caso del carbono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el carbono está en el grupo, bueno, aquí aparece algo, bueno, aquí no aparece un estado de oxidación, debería aparecer. Bueno, dejémoslo así, vamos voy a escribírselos por aquí. El carbono, él tiene dos estados de oxidación, en los cuales él pierde electrones. Él puede perder 2 electrones, o él puede perder también 4 electrones. Mire que aquí solo aparece +4, pero él también puede perder 2. ¿Listo? Entonces vamos igual a hacer ese ejercicio a pesar de que no aparece aquí en la tabla. Me parece extraño, pero bueno, no todo es perfecto. Entonces vamos a mirar qué pasa con el +2. Entonces, si yo tengo un carbono y reacciona con el oxígeno, ¿qué pasa? Entonces, el oxígeno, él tiene un estado de oxidación de -2. En los óxidos, acuérdense que el oxígeno es más electronegativo, igual usted puede consultarlo, el oxígeno es más electronegativo que todos los demás elementos menos el flúor. El flúor le gana a él, el flúor le quita al oxígeno, pero el oxígeno es más abundante, le quita a los demás. Entonces el oxígeno, él va a ser más electronegativo y va a trabajar con ese estado de oxidación de -2. El carbono tiene un estado de oxidación de +2. ¿Qué significa carbono +2? Que él liberó 2 electrones. ¿Cuántos coge el oxígeno? Él coge 2, por eso es -2. Él está en el grupo 16. ¿Cuánto le faltan para el octeto? 2, ahí está. ¿Necesita más átomos esta molécula? No. Póngale cuidado a eso. Usted va a ver muchos videos y tutoriales en donde dice, mire, para usted calcular la fórmula, usted coge y cruza el estado de oxidación, lo pone acá, por ejemplo, aquí le pone un 2 y este 2 se lo pone acá. Los cruza, los estados de oxidación queda como subíndice del elemento contrario. Eso es un error. Mire que entonces la fórmula química de este compuesto sería C2O2 y eso es falso. ¿Sí? Porque con solo un carbono y un oxígeno, usted puede completar completar el movimiento electrónico que se da entre esos dos elementos, ¿vale? Entonces, ojo con eso, no se dejen engañar. Mejor háganlo, como les digo, con esta oxidación que les está mostrando la dinámica electrónica entre los elementos. Pero hay otro asunto, que hay otro óxido del carbono, porque el carbono también puede ser +4. Entonces, ¿qué pasa cuando el carbono reacciona con el oxígeno, pero el carbono va a trabajar con un estado de oxidación de +4? Significa que liberó 4 electrones. Si él libera 4 electrones y el oxígeno solamente puede recibir 2, significa que ¿cuántos oxígenos se necesitan? Pues el doble. 2 por 2, 4. 2 por -2, -4, +4, 0. O sea, la carga es neutra. Significa eso, que los electrones que soltó uno los cogió el otro. No pueden perderse ni ganarse de afuera. Ellos siempre tienen que estar en balance entre los elementos participantes en este compuesto. ¿Cómo se llama el compuesto de arriba? Él tiene un oxígeno, entonces se llama monóxido de carbono.
Y el de abajo, como se llamara, dióxido de carbono. ¿Listo? Monóxido de carbono es supremamente tóxico. Él se pega a la hemoglobina y genera una reacción irreversible. ¿Se acuerdan que ustedes veían en biología que la hemoglobina transportaba gases? Recogía de las células el dióxido de carbono, lo llevaba a los pulmones, libera el dióxido de carbono y la hemoglobina que está en los eritrocitos carga oxígeno y lo lleva a las células, y eso es un ciclo continuo hasta que nos morimos. Pero resulta que el monóxido de carbono se pega a la hemoglobina y genera una reacción química. Eso implica que después esa hemoglobina se transforma en, ¿cómo se llama? Creo que se llama capnoglobina, no me acuerdo, les consultaré luego. Se transforma en una variante de hemoglobina y ya queda funcional, ya no puede recibir ni dióxido de carbono ni oxígeno. Entonces usted se terminaría intoxicando, lleva a hipoxia y usted se terminaría muriendo. ¿Sí? Entonces, bien, por eso es que digamos, donde se está generando procesos de combustión, hay que mantener una ventilación adecuada, porque si no, la atmósfera se enriquece en monóxido de carbono, usted le da somnolencia en un principio y después queda desmayado y ahí termina muriéndose por la intoxicación con este gas. Bueno, chicos, entonces vamos a ver qué actividades entonces quedan para que ustedes hagan un pequeño ejercicio de esto que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, chicos, entonces el tema es corto, les voy a dejar una pequeña actividad para que ustedes se ejerciten. Recuerden que estamos en ese proceso de aprendizaje, no hay mucho afán, tienen una semana para desarrollar esta actividad y pues recuerden consultar los datos importantes, en este caso solamente los estados de oxidación los tienen que consultar en P-Table, ¿sí? O en las tablas periódicas en general, estos datos se consiguen, ¿sí? Los hidruros de hierro que existen son 2 y los óxidos de yodo son 4. Entonces, consulten el estado de oxidación, se basan en eso. Recuerden las normas que estudiamos para la elaboración de las fórmulas químicas y eso es todo. Y los estados de oxidación, no se olviden apuntarlos sobre los elementos. Ojalá en otro color de tinta para que ustedes digamos, tengan en cuenta que ese número no es necesario en la fórmula química, no corresponde, solamente que nosotros lo apuntamos con el ánimo de realizar esta dinámica de aprendizaje. Me alegra mucho haberlos saludado, espero que cualquier inquietud que tengan se comuniquen por interno, preferiblemente en WhatsApp. Ya les había explicado que por Facebook me está llegando como los mensajes como spam, entonces preferiblemente por WhatsApp para mayor oportunidad en la atención. Les deseo un feliz fin de semana a todos.